¿Cómo están, gente de YouTube? Hoy día estamos en un nuevo video para el canal. Hoy día estamos en Five Nights at Freddy's 4. Vamos a jugar la noche 3. Parece que estaba leyendo y... Ay, perdón, ¿ves? Ya, vamos. Uy, qué tan rápido me despisté y puse los audífonos para que se... Ya, escuchemos. ¿Alguien se está moviendo por ahí? Vigilo atrás. ¿Quién se está riendo? Ahí, escuchemos. ¿Qué es la puerta número 2? No me deja escuchar los pasos de alguien. Mojé igual alto. No mojé por allá. Veamos a la chica. Chiquita. Está ahí. Fuera. Se fue. Se movió el closet. ¡Ay! Maleducado. Ya está aquí. Sabía. Está aquí. Está. Sí, es un peluche. Escuchemos aquí. Nada. Aquí escuchamos. Shh. Hoy está ahí al fondo. Para atrás. Aquí. Oh, no, ya se va a hacer grande. Tiene que ser peluche. ¿Yo? ¿Te fuiste ya? Que escuchen la voz que se está acercando. Aquí está, chica. ¿Chica está ahí? No, no está ahí. Vigilemos atrás. Aquí. Rápido. Vigilemos. Cerramos la puerta. El closet. Las 3 de la mañana. Aquí vigilamos a Bonnie. Bonnie está aquí. Sabía. Amigo, si me daba vuelta a la cama, Bonnie ya me hubiese matado. ¿Estáis aquí? Ay, Foxy. Déjame pasarme esta noche. ¿Escuchemos? Oh, también estáis aquí. Pero qué chica. Qué suerte que sé escuchar. Fuera. Esta puerta, ¿la escuchemos? Nada, hasta el fondo. Oh, Foxy me la quiere liar. ¿Escuchemos? Shh. Está... Oh, no sabía que si estaba ahí. Foxy me va a matar, Foxy. Sabía. No he revisado aquí. Chica. Escuchemos. Nada. Bonnie. Ahí. Al fondo. Ahora Foxy. Foxy.
Se fue. Está todavía. Atrás. Fuera. Aquí, escuchemos. Shush. Oh, las 5 de la mañana. Aguanta 1 hora más y te pasé esta noche. Yo sé que este juego es muy importante para ti. Fuck, que no la líe. No, todavía está ahí. No. Necesita atrás. Ay, gracias, Foxy. Va a aparecer el pastelito. Vigilo aquí, vamos, vigilo. Nada. Ya está ahí. Qué difícil es mantenerte, Foxy. Voy a hacer un corte si pierdo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Noche 3 completada a la primera. Un juego de Plustrats. Ya vamos. Escuchemos. Yo no quiero hacer... Escuchemos. ¿Lo estamos viendo? Ay, maldito. Cada noche se mueve más rápido. Ahí. Está ahí. Ahí está. Se escucha un paso. Tengo que plantarlo. Ay, maldito. Oh, el maldito. No escucha paso, no escucha nada. Ahora está. No se fue. No, perdí. De nuevo, no. 4. Ya puedo morir en paz. Empezamos. Ya va, escuchemos. Foxy deja de correr. Nightmare Foxy, quise decir. Escuchemos. Por atrás. Uy, qué rápido. Pareciera que tengo que voltear cada vez que veo una puerta. Mejor eso voy a hacer. Escuchemos si llega. ¿Qué? ¿Llega tan rápido? Son las 12 AM. Escuchamos aquí. Ya podemos abrir esta puerta. No, nada de mí. Chécate la cocina. Foxy está corriendo, como está moviendo las patitas de zorro. Alguien está aquí, pero... estoy ahí haciendo ruido. Por ahí. Una M. Estoy ahí. Vamos, el cross parece que está ahí. No hay nada. Por atrás. Aquí, vigilame esta puerta. Concentrado. Está ahí. Pues así que una respiración fuerte. Se fue. Por atrás. Coquet. Ay, se fue, está detrás. La doy Amy. Creo que falta poco para que sean las 3. Y significa las 3, significa que ya estamos cerca de las 6. ¿Estás? ¿Estás o no estás? No, no estás.
Detrás, estoy perdiendo tiempo. Estoy dejando que estos actúen más rápido que yo. Escuchemos. Nada. Aquí escuchemos. Nada. Aquí atrás, fuera. Escuchemos aquí. Está ahí al fondo. Las 3 de la mañana ya. ¿Cuánto se demora eso? Vamos. Escuchemos. Uy, escuche. Parece que está aquí. Está aquí, Bonnie. Apunta que está aquí, creo. Oh. Eso sí que Bonnie está ahí. ¿Ese se fue? Ah. Fossi está corriendo. Aquí veamos la puerta. No sé qué está la cocina. Dejemos aquí. ¿Por qué me ha matado Bonnie? Nightmare Bonnie, feo. Ay, qué juego. Escuchemos. A las 3 de la mañana, justo donde yo quería estar. Escuchemos aquí. Está ahí. Ay, no me la voy a ganar 2 veces. Gracias por irte. Aquí, aquí. ¿Escuchamos, chica? ¿Qué tal parece? Ahí sí que estáis furioso. Te fuiste. Escuchamos aquí. También estás tú. ¿Qué? Con los pasos de Foxy no escucho nada. Casi. A las 4 de la mañana, si pierdo, serían cortes hasta las 4 de la mañana. Detrás. Nada. 5 de la mañana cambia para hacer un corte largo. Pero si muero a las 5 de la mañana sería épico. Checa hasta la cocina. La escucho perfectamente porque estoy con audífono. Nada. Escuchemos. Nada. 5 de la mañana. No quiero fallar. Ay, tengo miedo. Ah. No. Está aquí. Se fue. Detrás. Vamos. Concentración. Nada. No lo voy a jugar. Nada. Foxy no salían toda la noche, en serio. Está aquí. No me la quiero jugar. Se acaba de ir. No quiero morir a las 5 de la mañana. No, está aquí también. ¿Por qué no puedo cerrar la puerta? ¡Sí! Otra noche más. Otra noche más, yo voy a jugar. Quiero ser todo crack a pasármela. O sea, 30 segundos tenemos. A pasarme y pasarme casi el juego. Escuchemos. Se está moviendo. Ahí está. No voy a joder.
No, no se movió todo. Noche 5. Sé exactamente cómo vencer a Fat Bear. Escuchemos. ¿Qué pasó? Aquí, escuchemos aquí. Se acaba de ir para allá. Por la otra puerta. Regresamos aquí. Cierra la puerta. Se por acá. Se va para la otra. ¿Está aquí? No, está la otra, está la otra. Está en esta, está en esta. Está ahí en esta. No, se fue la otra, se fue la otra. Oh, está aquí. ¿Dónde está ahí? Ay, me va todo, estaba detrás de la cama. Ay, porque que necesito escuchar mejor. Voy a subirle más el volumen. Escuchar mejor. Ay, noche 5, no me la vas a ganar. Para estar a máximo volumen. Se ve para acá. Cerramos la puerta. Tengo aquí parece. No, no está en esta puerta. ¿Está en esta? Estoy aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. ¿Se va la otra? ¿A la otra? ¿A la fue? No, se regresó a la otra. Se fue a la otra. Lo que está aquí. Oye, el maldito.